la fortuna y el privilegio pues de estar platicando y conversando esta mañana con Graciela, con José, con Eckhart, con Rodolfo y con Francisco, pues sobre algunos de los temas creo que me parecen muy actuales y que creo que derivado de este contexto que nos acabas de compartir, Graciela, pues se vuelve muy importante para las empresas. Yo destacaría que no solamente en la operación de actividades petroleras upstream, pero incluso en general en el negocio de hidrocarburos, hemos visto cómo las empresas que se dedican al área de petrolíferos están sujetas a un escrutinio muy importante en los últimos meses, quizás en los últimos años, y no se diga también las empresas que se dedican al sector de electricidad. Entonces creo que es relevante mencionar que todas las empresas del sector de energía pues han visto cómo la barra de exigencia y cómo el estricto cumplimiento de la normativa pues cada vez es más importante. Desde luego que todos estamos conscientes que hay que cumplir. Yo lo veo en mi profesión como abogado. La recomendación que les hago a mis clientes todo el tiempo es que hay que hay que tener el criterio más conservador posible y desde luego eso nos va a llevar a mitigar muchos de los riesgos y de las consecuencias adversas que puede tener ver estos temas a la ligera. Me gustaría pedirles para iniciar y tener algún flujo de conversación, pues desde luego que muchos de los que están ahora con nosotros en esta audiencia, me ha dado mucho gusto también en el panel anterior ver a viejos amigos y caras conocidas que pues solamente ahora, pues con efectos de la pandemia nos estamos viendo en estos medios, siempre es un placer saludarnos e intercambiar ideas e impresiones que todos tenemos del sector, pero quizás también haya algunos que no nos conocen, que no ubican la empresa ni el área a la que nosotros nos dedicamos. Entonces me gustaría pedirles a ustedes que tan solo unos 30 segundos, 45 segundos nos platicaran un poquito más sobre su empresa para ya luego empezar a tener una charla un poco más amena sobre los temas que nos interesan sobre el cumplimiento y los riesgos y la manera de mitigar estos riesgos. Me gustaría empezar contigo, Graciela. ¿Nos puedes contar un poquito más de tu empresa, pero de forma muy breve, si eres tan Claro que sí. Energy Broker tiene 30 años en el sector de hidrocarburos y tuvo un papel muy importante dentro de lo que hoy vamos a hablar, que es la regulación que existe a través de las disposiciones generales de seguros, ya que fue el despacho que la ASEA eligió para hacer toda la normativa de seguros desde el upstream, downstream y hasta el midstream. Como les digo, desde las plataformas de mi amiga Angélica Ruiz de BP hasta la gasolinera de nuestra casa. Tenemos una amplia experiencia en todo lo que es la administración de grandes riesgos, no nada más en la teoría, sino porque yo en lo personal me he dedicado 30 años en todo lo que es el offshore, que es la parte más fundamental y más peligrosa de esta actividad de hidrocarburos, aunque en toda la cadena de valor siempre hay riesgos. Ese es nuestro antecedente y eso es lo que nosotros somos. Muchas gracias. Eckhart, ¿pudieras contarnos muy brevemente sobre tu empresa, por favor? Sí, claro. Buen día a todos. Es un placer estar parte de este panel. Y bueno, sí, la compañía de DNV tiene en general más de 150 años. Aquí en México, en la parte de hidrocarburos, tenemos más de 25 años. Somos 120 colegas locales y tenemos 4 oficinas. Estamos apoyando a la industria en la parte de upstream, midstream, downstream, muy fuerte en upstream ahorita con los nuevos operadores, pero obviamente también con Pemex. Y también estamos fuerte en el tema de regulatory compliance. Tenemos más de 25 aprobaciones y acreditaciones de la CEA y de otros reguladores. Y bueno, eso realmente es en pocas palabras. Gracias, Eckhart. Francisco, me gustaría pasar contigo y que nos contaras sobre tu empresa. Claro que sí, buenos días a todos. INERCO es un grupo de ingeniería, tecnología y consultoría que está especializado en acompañar a nuestros clientes, a los inversores que quieren desarrollar procesos, proyectos en el ámbito de oil and gas, de la energía, de la industria, de la infraestructura, gestionando los riesgos ambientales, sociales, de seguridad industrial, de salud ocupacional
y aportando soluciones de ingeniería, tecnologías en gestión medioambiental y energética. A eso nos dedicamos, tenemos más de 30 años, hemos trabajado y trabajamos en más de 70 países y somos un grupo de profesionales. Nuestra empresa, nuestro lema es estar comprometidos con el desarrollo sostenible. Muy bien. Rodolfo, recibe un saludo. ¿Pudieras contarnos brevemente sobre tu empresa, por favor? ¿Qué tal? Buenos días. Primeramente, agradecer la invitación. Y Grupo Ruales tiene 13 años en el sector. Es una empresa que se ha especializado en el sector energético, especialmente en lo que es Pemex. Tenemos lo que es el mantenimiento dinámico, el mantenimiento estático, la empresa de construcción, fletamento de embarcaciones, integridad mecánica, pruebas no destructivas y lo que es ingeniería básica, ingeniería a detalle, los servicios que principalmente somos los que tratamos. Excelente, Rodolfo. Y finalmente me gustaría pasar contigo, José, que nos platicas acerca de tu empresa. Sí, muchas gracias, Benjamín. Nosotros somos una empresa, Oleum Energy es una empresa de upstream. Esta empresa va a cumplir poco más de 11 años. Aquí tenemos un campo que se ganó en la ronda 1.3 de la Laja y también tenemos presencia en la producción de gas natural en Estados Unidos y en Colombia. Básicamente nos dedicamos a la producción de hidrocarburos. Pues les quería comentar, yo creo que voy a repetir un poquito el contexto de la conversación y de la charla. Lo que voy a proponerles es que le voy a dirigir una pregunta a cada uno de ustedes, pero tratemos de hacerla, si les parece, muy natural, en el sentido de que si alguno otro panelista quisiera complementar, elaborar o hacer algún tipo de comentario o señalamiento en adición a la persona o al panelista que esté respondiendo esa pregunta, pues puede levantar la mano o puede intervenir pues de forma espontánea, y creo que con esto podemos hacer nuestra conversación muy interactiva. Desde luego, si no tenemos comentarios, pasamos a la siguiente pregunta, y bueno, pues esperemos también que por parte de la audiencia, por parte del auditorio, tengamos preguntas al final para yo poder transmitírselas. Si el auditorio tiene alguna pregunta en particular para uno de los panelistas, les rogaría que pues, a través del chat también señalen para quién va dirigida esta pregunta. Y creo que también ustedes nos pueden dar las perspectivas desde su negocio, desde su empresa. Lo que me ha permitido ahorita entender de parte de la presentación que ustedes tuvieron de su compañía, pues me parece que cada uno puede dar un enfoque distinto y una perspectiva desde el grado de su especialidad. Pero bueno, no están aquí para escucharme a mí, sino a ustedes, los panelistas, los invitados. Quisiera comenzar con Eckhard, con la primera pregunta. Eckhard, bueno, pues creo que hemos visto que en las últimas semanas ha habido en los distintos medios de comunicación pues muchísima publicidad y ha habido un impacto mediático importante sobre un reciente incidente que hubo en la industria petrolera en México, ¿no? Pues obviamente hubo muchas reacciones de todo tipo, pero yo quisiera preguntarte un poco en sentido propositivo, en base a tu experiencia, de tu conocimiento en la industria. ¿Tú qué crees que se puede hacer para disminuir y controlar los riesgos y así evitar, en la medida de lo posible, en el máximo entendido, pues que este tipo de eventos se presenten en el futuro? Y gracias, Benjamín. Creo que primero que nada es importante mencionar que en el incidente no hubo lesionados, que obviamente es muy bueno, y también parece que la afectación al medio ambiente fue limitada. Como presentó Elin González de la CEA el día de ayer en este evento, se controló en un poco más de 5 horas, está ahorita clasificado como nivel 3 y por ende va a haber una investigación externa por una compañía especializada y aprobado por la CEA. El impacto, como bien dices, Benjamín, fue más bien mediático y realmente a nivel mundial. También colegas de la oficina de Noruega y de Estados Unidos, otras oficinas me preguntaron qué está pasando. Y bueno, y obviamente el tema mediático hoy en día es súper importante igual.
y cada vez más, y afecta a la opinión pública hacia la industria de hidrocarburos en general y el área de México en específico, ¿no? Ahora, obviamente, hay que llevar a cabo una investigación profunda del incidente, la cual constaría un análisis detallado de la falla del ducto, del por qué y cómo falló en ese punto específico, y una investigación causa raíz para identificar cuáles fueron las causas reales, revisando aspectos de diseño, operación, mantenimiento, inspección, entre otros. Un resultado importante será una serie de recomendaciones para, en lo posible, evitar incidentes similares en el futuro. Pero también más allá de este evento, hay que evaluar la integridad de la infraestructura costa afuera, porque mucha de ella ya pasó de su vida útil, pero aún así es indispensable para mantener la producción del país. No podemos desprender de ella. Eso tampoco es un problema solamente de México. Muchos países y campos petroleros hoy en día están en la misma situación, ya llegaron o pasaron su vida útil de diseño. Pero la buena noticia es que se han desarrollado tecnologías y hay mucha experiencia para mantener estos activos operando en un nivel de riesgo bajo. En resumen, hay que investigar el incidente con profesionalismo y definir acciones para eliminar las causas identificadas que pueden afectar a otras partes de la infraestructura nacional. Y también aparte hay que analizar el sistema de gestión de integridad existente que están aplicando en este momento y a lo mejor robustecerlo con tecnologías probadas y de punto. Gracias. Muchísimas gracias, Ekar. Graciela, no sé si alguien tenga algún comentario respecto a Ekar y si no pasamos a la siguiente pregunta. Sí, yo quería ahondar ahí un poco. Algo que dijo muy importante es el tema de las tecnologías. Hay que recordar que cada día afortunadamente las tecnologías van mejorando y debemos hacer gala de estas y no quedarnos encuadrados en lo que estamos operando. Esto nos da la apertura, desafortunadamente, este tipo de incidentes, de accidentes, para visualizar si lo que estamos haciendo es lo correcto y ver qué otras buenas prácticas en otros países, otras industrias podemos replicar. Y creo que en este punto la parte de la tecnología nos puede ayudar demasiado. La tecnología hoy en día nos puede ayudar a mitigar la parte del riesgo, como es el monitoreo, la automatización y evitar, en la medida de lo posible, este tipo de accidentes. Sin duda que la tecnología fue una parte muy importante y estos avances que se han venido presentando, particularmente en los últimos años, creo que vienen a coadyuvar de forma relevante para mitigar este tipo de riesgos y catástrofes. ¿Alguien quisiera comentar algo más? Bueno, muy bien. Que el punto motoral también que tocó Ekar, que yo estoy totalmente de acuerdo, es en recordar que las estructuras van teniendo pues una vida útil, ¿no? Entonces que la implementación por parte de Petróleos Mexicanos en esta área de la sonda de Campeche es muy importante que lo consideren. Las estructuras tienen su tiempo útil y mucho de lo que a veces podemos llegar a ver en el futuro puede ser parte. Los incidentes más graves que han llegado a pasar en la historia de petrolera pueden ser a causa de este envejecimiento de ello. Entonces, si no hay un mantenimiento constante y contratos que realmente lleven a poder tener el mantenimiento adecuado, podemos llegar a ver otras cosas, que puede ser que no haya sido este el caso, que está en investigación, pero sí es muy importante lo que Ekar dijo. Yo como administradora de riesgos, cuando aseguro algo que no es Pemex, no llevo la cuenta de Pemex, pero de mis clientes lo primero que les pregunto es ¿cuál es la edad? Porque eso me lleva a la vida útil de las cosas. Y la segunda pregunta es ¿qué mantenimiento ha tenido? Entonces, partiendo de esas dos premisas, yo haría un llamado a nuestro empresa insignia, que es Petróleos Mexicanos, a decir, ojo con el mantenimiento, ojo con la edad, ojo con los procesos, porque a todos de forma general, nos afectaría un derrame en la zona de Campeche o en cualquiera de los campos tierra o mar. Es algo que nadie quiere vivir. Sí, también nada más para añadir, esta infraestructura fue diseñada por condiciones específicas que a lo mejor estaban vigentes hace 30, 40 años
pero han cambiado, ¿no? En los años los campos cambian, la producción cambia y ahorita es algo diferente, ¿no? Hay que adecuar la infraestructura a la nueva condición. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues gracias a todos, amigos, por intercambiar sus puntos de vista en este tema. Y me gustaría ahora pasar a la siguiente pregunta contigo, Graciela, si me lo permites. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues entiendo que tú tienes muchísima experiencia en este tipo de temas. Yo quería conocer tu opinión de lo que consideras tú que sería que la regulación de la CEA, la Agencia Ambiental, incluya en las disposiciones no solamente a los operadores ni a los permisionarios, sino que también incluya dentro de su misma regulación a los contratistas, subcontratistas, distintos proveedores de servicios para que ellos queden también sujetos a este mismo ordenamiento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Graciela? Mira, en mi opinión, esto es trascendental, no importante, trascendental, porque los contratistas realizan trabajo, ya sean contratistas o contratistas, proveedores, prestadores de servicio, realizan dentro de un campo que tiene un operador o un permisionario trabajos de alto riesgo en cada una de las actividades de la cadena de valor del sector energético, incluso con mayor riesgo que los propios operadores o permisionarios en muchas ocasiones. Y los montos mínimos establecidos en las DATS o las disposiciones generales de seguros que fueron publicadas el sexenio pasado en el Diario Oficial están fundamentados en un análisis que realizamos en un grupo interdisciplinario donde tuve el gusto de participar con ECAR, en un apoyo en el mío y otras empresas, de acuerdo al análisis de los riesgos y mejores prácticas a nivel internacional, y actualmente su cumplimiento normativo solo es obligatorio, entre comillas, diría yo, para estos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, sin considerar que este es un sector tan especializado que muchas de las actividades que se realizan son llevadas a cabo por contratistas y subcontratistas, proveedores, prestadores de servicio en general, que no son los titulares del permiso, pero que sí pueden causar daños a terceros o al medio ambiente y por consecuencia pérdidas cuantiosas al operador o permisionario. Actualmente, la responsabilidad total de los daños que puedan ocasionar todos estos antes mencionados recae en los regulados, ya que las disposiciones generales de seguros establece que los regulados tienen así a la letra la responsabilidad de requerirle sus pólizas a todo aquel que trabaje con ellos. Y esto es algo que ha sido muy cuestionado y cómo, por qué tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo. Yo diría, pues si no lo haces, tú solito te estás clavando un puñal porque puede haber un accidente y tú eres el único que tiene la garantía financiera. Entonces, las grandes operadores tienen una gran conciencia y por sí solos siempre ellos mismos en su risk management lo piden. Y la ventaja hoy que exista un control por parte de la autoridad que empezamos a ver hace algunos meses, al solicitar las pólizas de todos los que intervienen en las actividades de los campos regulados y o permisionarios, incrementa la certeza de que en caso de un siniestro, el responsable real, vamos a decirlo así, tiene una garantía financiera suficiente para cubrir los daños a los terceros o al medio ambiente. No obstante que la regulación actual sea muy puntual en señalar que es responsabilidad absoluta del operador o permisionario cubrir los daños o perjuicios provocados por él o por contratistas en el desarrollo de las actividades petroleras. De hecho, que cuenten estos con un programa de seguros adecuado es una garantía para las autoridades y para los regulados mismos. Ante este panorama, nosotros en Energy Broker tenemos programas integrales de seguros para proveedores y contratistas para nuestros clientes que son operadores o permisionarios, porque consideramos que pues la cuerda se rompe siempre por lo más delgado y nunca sabes dónde se va a romper. Entonces, es como un poquito contradictorio, porque al regulado y al permisionario sí se hizo la regulación con montos o con exigencias del cuando no se podía dar una suma asegurada, de hacer un PML
un programa de máxima pérdida probable, que de hecho ECAR es un experto en esto, más sin embargo también se dice, tú eres el único responsable y pídele a todos tus subcontratistas, contratistas y todos los que trabajen las pólizas. Las DAX, en el tiempo en que se hicieron durante el sexenio pasado, realmente no dio el tiempo de poder llegar a la dispersión de ver cada uno, porque era muy difícil identificar a quién vas a contratar. Entonces, una empresa bien formada es una empresa, una operadora, siempre tiene un área de administración de riesgos y los mexicanos estamos a veces los que tienen campos en tierra un poquito atrás de esto y es cuando recurren a nosotros y decimos, oye, ¿qué les pido? Pero bueno, yo les diría, aunque tú tengas un seguro que textualmente digas, cubro a mi contratista, su contratista proveedor, la siniestralidad nadie te la va a quitar. Y lo vas a ver al cabo de un año en la siniestralidad cuando te suban las primas porque el contratista le pegó a un siniestro, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa? En el mundo entero. Esto es una práctica mundial, no estamos aquí inventando la física cuántica en México, así es, en el sector petrolero, sí, y lo podemos ver en cualquier contrato que cualquiera haya hecho con un Shell, un Exxon, el que me platique. Lo primero que hace el administrador de riesgos, dice, a ver, tú contratista vienes para acá y tú me vas a dar todas estas sumas aseguradas. En México está regulado todo el operador, incluyendo a Pemex, más, sin embargo, los hacen responsables de todo lo que hagan todos los que estén abajo. Entonces, para concluir con esta pregunta, yo les diría, es fundamental, porque tú nunca sabes dónde se rompa. El caso fue el del Deepwater Horizon, ¿no? ¿Quién fue el responsable? ¿BP o alguien que trabajó ahí? Ese es un, así, caso clásico de lo que puede llegar a pasar. Entonces, sí es muy importante, vital, yo diría, para evitar que cada quien no afecte la siniestralidad de otro, porque eso va a repercutir en las primas, y que haya las suficientes garantías financieras acorde a cada caso. No se puede generalizar, no se puede, porque cada programa es diferente. Y ahí es donde tú tienes que tener un corredor que de veras sepa no solo de seguros, sino que sepa en la realidad cuál es la regulación, porque la ley nos rige a todos, es piso parejo, pero además de las leyes ambientales, saber los instrumentos financieros que podemos ofrecer dependiendo del riesgo de cada actividad, de cada contratista, subcontratista, proveedor o prestador de servicio. Muy bien, agradecemos tus comentarios. ¿Alguien quisiera complementar? Quisiera comentar. Sí, perdón, José. Adelante. Quisiera comentar ahí. Estoy de acuerdo con Graciela. Al final del día, y Graciela no me va a dejar mentir, soy cliente de Graciela. Nosotros tenemos totalmente cubiertas nuestras obligaciones como permisionario, como operador. Sin embargo, a mí lo único que yo separaría en dos. Nosotros, hacia abajo, tenemos que tener la responsabilidad de tener totalmente asegurado y de exigirle a todos nuestros contratistas todas las garantías y todos los seguros, que ellos tengan absolutamente todos los seguros respecto de los trabajos que van a realizar. Entonces ahí sí hacer un checklist bien claro de qué son los seguros que tienen que tener todos los contratistas al momento de ingresar al campo, en nuestro caso en particular, ¿no? Entonces, ahí nosotros somos bien cuidadosos con que nadie pueda ingresar sin tener los seguros correspondientes. Ahora bien, me voy a la segunda parte. La segunda parte es como regulado. A mí lo único que me preocuparía es que ahora me hagan corresponsable de tener que entregar a la autoridad una serie de requisitos adicionales de los contratistas cuando todavía no sé quiénes van a ser los contratistas, porque si yo voy a la perforación de un pozo, lo que tengo que hacer es hacer una selección de contratistas, pero lo que no podemos, lo que ya es un poquito más difícil es seguirle incrementando la carga regulatoria al permisionado, porque de por sí ya es bastante. Entonces ese sería mi único comentario. Bueno, las DAX se hicieron, obviamente, como tú dices, para que tú mismo, con tus mismas DAX, le digas, si quieres trabajar conmigo, this is a must. Eso ya lo sabemos. Que ahora la autoridad está pidiendo que exhibas las pólizas, sí es un tema. Es un tema por el tiempo en el que te lo piden.
¿no? Si no tienes a todo mundo arriba todavía, porque empiezas las operaciones, a veces se complica en el punto de la administración, y yo sugeriría que a través de organismos como Amexis o digo, nosotros mismos hablamos mucho con ASEA cuando ya se pasaron, y les hacemos ver que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer de antemano. Es complicado. Sí, muy complicado. Es necesario, más sin embargo, de la manera en que a veces se tiene que presentar, es complicado. Y ahí es donde nosotros siempre entramos y buscamos ayudar a nuestros clientes a hacer entender a la autoridad, ¿no? En el estricto sentido de haber hecho las DACs, entonces, pues, nadie nos puede decir cómo fueron hechas y qué es lo que de veras es ley y qué es conveniente, más no obligatorio, y a veces no se puede dar, como tú bien lo mencionas, mi querido José. Gracias. De acuerdo contigo. Pues gracias a ambos, Graciela, José. Si les parece, voy a pasar a la tercera pregunta. Creo que movemos muy bien en la dinámica de nuestra charla, pero pues les comento que me están llegando ya muchísimas preguntas de los asistentes y quisiera tener algún espacio al final para poder atenderlas. Entonces, si les parece, voy a pasar a la tercera pregunta, que es también para ti, José. Bueno, tú ya nos diste algo de contexto ahorita en la intervención con Graciela, y yo quisiera preguntarte cómo han enfrentado los operadores la cuestión del cumplimiento regulatorio y cuál ha sido la reacción que han tenido las autoridades en el panorama que enfrentamos actualmente. ¿Qué efecto ha tenido esta respuesta sobre el control de riesgos para todos los operadores? Como sabes, en mi opinión, ahora ya mencionaba, tenemos un mayor escrutinio por parte de la autoridad. Yo estoy viendo una serie de requerimientos de información, visitas de inspección, en fin. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre la respuesta en el control de riesgos para los operadores, José? Muchas gracias, Benjamín. Mira, yo quisiera separarlo en dos porque básicamente son dos preguntas. Una es el cumplimiento regulatorio de los operadores y la otra es el tema de riesgos, que ahí ahorita lo platicamos y complementamos con un tema de Graciela. Al final, nosotros, y toda la industria ha sufrido el embate de la pandemia de COVID-19. Esto nos ha llevado a tener retrasos y las actividades como la perforación de pozos y la construcción de infraestructuras son las que más han sufrido estos retrasos. Entonces, la autoridad... nosotros hemos hecho todo lo posible, hemos implementado todas las medidas de control en el campo, porque como tú sabes, una vez que el campo está produciendo, no es de voy a parar y luego que termine el COVID regresamos, no se puede parar. Entonces, implementamos medidas súper estrictas sanitarias para proteger a nuestro personal, que es la base de nuestra empresa. El tema de salud en el trabajo el salud ocupacional y todo el tema relacionado con la protección a nuestros trabajadores es lo más importante para nosotros. Entonces, al final, hemos hecho el mayor esfuerzo por dar cumplimiento a toda la regulación. Ahora, no hemos sido ajenos a los retrasos, no nada más por nosotros, sino porque los proveedores de servicios y los contratistas pues no tienen o no están, están cerrados también por el tema de la pandemia, y entonces hay retrasos en los tiempos. La autoridad, en particular CNH y ASEA, han sido bien receptivas de esta situación y han implementado ciertas ampliaciones de los plazos para los operadores, lo cual se agradece infinitamente que en esta comunicación entre autoridad y operadores se haya entendimiento y haya razonamiento por parte de la autoridad donde realmente puedan entender ellos cuáles son los retrasos que hemos tenido. Entonces, como te comento, la autoridad nos ha dado plazos adicionales para el cumplimiento de estas obligaciones. Oleum Energy es de las empresas que ha mantenido el cumplimiento estricto de todas sus regulaciones en todos los sentidos. Entonces, por ese lado, todas estas dependencias nos ayudan a poder dar un cabal cumplimiento a toda la regulación y nosotros seguimos haciendo el mayor de los esfuerzos. Ahora, ha sido complejo. Y ahora me brinco a la segunda pregunta. En la segunda pregunta, ¿cómo o qué impacto hemos tenido en el tema de riesgos? Pues, o sea,
en el tema de los seguros, a los que nosotros estamos obligados como regulados, ha sido bien complejo, y Graciela no me va a dejar mentir, la sufres porque sales a buscar una póliza para dar cumplimiento a un tema regulatorio y no encuentras en el mercado. O sea, es increíble, no encuentras en el mercado las pólizas necesarias para cumplir, o las pólizas se te incrementaron 120 y 150% en el precio. O sea, honestamente, dices, no, algo tiene que estar mal. Entonces, obviamente, del broker que tienes, te mueves a otros brokers a decir, oye, Graciela, a ver, mi broker anterior me está tratando de hacer esto, y Graciela te dice, pues así está el mercado, ¿no? Así está el mercado. Entonces, sí hemos sufrido como operadores, tanto para el tema de la regulación como para el manejo de riesgos. No ha sido nada fácil, es un tema de estar día y noche trabajando con tus pares y con gente como Graciela, que trabajamos muy de la mano, tanto para entender, interpretar la regulación y poder dar el mejor cumplimiento a la regulación, tanto ambiental como la regulación básica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero pues sí, es un tema complejo. Las autoridades han implementado oficialía de partes automatizada, han hecho, en lugar de tener reuniones presenciales, han tenido que implementar Zoom o otro tipo de plataformas en las cuales tenemos reuniones virtuales con ellos para hacer aclaraciones, y todas las autoridades han tenido esta apertura para implementar nuevos esquemas tecnológicos. Esa sería mi participación, Benjamín. Muchas gracias. Más quisiera hacer un breve comentario, muy breve. El tema de las primas famosas, hay que nomás recordar que el mercado de reaseguro, que es donde colocamos todos estos riesgos de hidrocarburos, Lloyd's, Suiza, Alemania, pues como todo, sufrió es un mercado financiero. Y ese mercado financiero sufrió por dos causas fundamentales: una reducción en lo que fue la captación de primas, que hace que se eleven los costos, porque esto es una cosa de grandes números con los actuarios y el riesgo per se. Entonces, tuvimos siniestralidad a nivel mundial, porque todo se vive a nivel mundial en el sector de hidrocarburos. Dos, la baja del petróleo hizo que muchas compañías dejaran de trabajar, lo cual llevó a mucho mercado que tenías como para poder cotizar, que se redujera, y el que se quedó, pues se quedó con más riesgo, y entonces dice, me quedo con más riesgo y le subo porque además las tasas financieras se cayeron. Entonces es una consecuencia que es muy difícil explicarle a todos nuestros clientes en México, y más en tiempos tan difíciles como estamos viviendo en nuestro país. Pero como yo te dije cuando cambié, sí te cambio, sí te atiendo, pero no te están robando. Simple y sencillamente es un mercado que, como el petróleo, sube y baja, y es la consecuencia de una ola de varios factores. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, un acortamiento del mercado. El consejo que yo les doy es: busquen un buen corredor y háganlo con mucho tiempo, porque a mayor tiempo podemos tener mayores capacidades de negociación. Sí, o negociar los términos de la póliza en cuestiones de, no sé, si deducibles, montos, Graciela. Me imagino que también hay espacio en algunos momentos, siempre y cuando cumpliendo con la regulación, ¿no? Porque la regulación también te maneja. Lo que pasa es que con los campos en tierra, sobre todo en México, como el que tiene Oleum, a veces para los mercados internacionales como Lloyd's, digo, va a sonar feo lo que voy a decir, pero no es lo mismo un BP o un Fieldwood que yo llevo que un campo en tierra en México que está empezando. Entonces, lo que hacen es establecen primas mínimas, y ahí es donde me llevo entre las pies a mi amigo. ¿Qué más quisiera yo hacerlo? Pero le digo, mira, yo te hago mercadeo de todo lo que pueda haber posible, pero el mercado se reduce, y cuando caes en estos campos que empiezan, sobre todo los de tierra, sí les ha ido muy feito. A mí, yo me muero de la vergüenza cuando les doy las primas, pero la verdad les digo, mira, aquí está. Pero es un tema de mercado mundial. Está muy difícil la situación para el pequeño, para el que empieza, para el que está haciendo ese gran esfuerzo, sí, pero no hay de otra, porque no tenerlo es peor que pagarlo. Muy bien, Graciela, de acuerdo. Que... Vamos avanzando mucho en el... Rodolfo, ¿ibas a agregar algo? Sí, yo creo que en Adelante, este punto sería algo muy interesante, por ejemplo, que Pemex contemplara estas desviaciones en el precio
y también lo incluyera en el modelo de contrato, como los ajustes de precio que tenemos cada año en los materiales y mano de obra, porque sabemos que lo que son las pólizas y los seguros pues es un costo muy alto. Y como lo comentaba Graciela, estos costos pueden fluctuar por varias variables. Y en el contrato, cuando se finca con una corrida financiera y con un monto pactado, pero pues si va a estar variando, lo ideal sería que también el modelo de contrato o que Pemex tuviera esas cláusulas que permitiera tener el ajuste de costos y también el sobrecosto como tal para que el contratista pudiera no solo absorber esto ya como una pérdida. Sería un comentario en un mundo ideal. De acuerdo. Muy Como dice mi nieta, soñé y volarás. Así es. Rodolfo, sí, me gustaría pasar contigo en la siguiente pregunta, también para darle espacio ahorita a Francisco con la última. Vamos avanzando muy rápido en el tiempo y sí quiero también darle oportunidad de compartir con usted las preguntas que he estado recibiendo por parte del público. Yo quisiera que me contestaras esto. ¿De qué forma los prestadores de servicios deben prepararse para un eficaz control de riesgos, teniendo en cuenta factores externos e internos dentro de tu compañía? Mira, haciendo una remembranza de ahorita de todo lo que se ha platicado, por ejemplo, el tema de que los contratistas y subcontratistas, en este caso estoy yo como contratista y subcontratista a la vez, que no se tengan todos los seguros, las fianzas de manera paulatina, yo creo que desde ahí sería un factor para mitigar el riesgo, tanto para la contratante y como nosotros que estamos contratistas, tener una fianza y una póliza que sea proporcional al servicio a dar y efectuar. Es decir, si hago un mantenimiento de una turbina, bueno, lo que sea proporcional al factor de riesgo. Y como contratistas y proveedores, creo que lo ideal es podernos estandarizar, ¿sí? Y no nada más en tener los ISOs o estándares internacionales, sino aplicarlos realmente en la industria para poder subir este nivel de operación que necesita esta empresa que es tan especializada en el sector energético. Es decir, posiblemente en otra industria, si alguna falla de un material, un equipo no sea tan drástico, dramático como la industria petrolera, que puede ser una salida de operación de una plataforma o incluso un accidente, una explosión, etcétera. Creo que desde ahí, como contratistas, tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros clientes y que somos tan importantes que tenemos que, una, estandarizar, dos, siempre estar en esa capacitación continua, ver mayor tecnología y lo más importante, asesorarnos de los especialistas, por ejemplo, en el tema de seguros y riesgos. Algunas veces uno cree que las pólizas que traemos son las mejores porque son las más baratas y no es así. Y creo que es un punto muy delicado en la cadena de valor y no nada más de las grandes empresas, sino en la mayor proporcional grandes, medianas y pequeñas, porque uno de esos eslabones llega a fallar y todos, ¿sí? se nos puede caer el mercado. Entonces yo creo que por ahí es la parte importante que tenemos que tener esa conciencia como contratistas y subcontratistas. Muy bien, Rodolfo. ¿Algún comentario adicional? Comentarles algo. Esto que dice Rodolfo es la realidad y no es por echarme aquí todas las medallas, pero yo les puedo decir que no cualquiera que vende seguros entiende el riesgo petrolero. Yo tengo 30 años trepándome a plataformas, a barcos, a todo lo que puede haber, me meto con los ingenieros y solamente una gente que tiene esa experiencia, que habla el tú a tú con sus clientes y entiende lo que hacen y de veras se involucra, puede darlo, porque si no, pues nomás les vendemos policitas ahí que te sirven, pues como dice, buenas, bonitas y baratas como la carne de gato, pero no te sirven para nada. El día de un siniestro te vas a dar cuenta que no sirvieron para nada. Entonces, sí es muy, muy importante escoger al corredor y mejor dejar que él haga el benchmark. Es lo que yo les digo, tenme confianza, tengo una trayectoria, soy honesta, déjame hacerte el benchmark. Y entonces en el benchmark te enseño todo lo que te cotice, pues los ingleses, los alemanes, los suizos, tampoco hay tanto mercado en esto, ¿no? Pero sí es vital. Yo he visto cada que otra cosa, normalmente los clientes llegan a mí cuando ya están con broncas encima. Pero el que sepa el corredor realmente, en la vida real, hablar del tema, eso es lo más importante.
porque si no sabe, pues te lleva a ver a dónde. Te lo agradezco, Graciela. Vamos pasando ahora con una quinta pregunta para Francisco, si están de acuerdo. Francisco, ¿qué más puede hacer la industria upstream de México? Hemos hablado de pues, lo que debería o lo que nos gustaría también en este sentido ver de Pemex, de la CEA, etcétera. Pero, ¿qué crees que se puede hacer para optimizar la gestión de riesgos, haciendo uso de herramientas tecnológicas, herramientas virtuales, la digitalización, mejores prácticas internacionales que tú conozcas para darle continuidad al cumplimiento del marco regulatorio en materia de seguridad industrial? Pues efectivamente es una cuestión muy relevante y muy interesante. A ver, en el caso del sector de oil and gas acá en México, aunque yo podría decir que es una cuestión que se da en toda la región y prácticamente a nivel internacional también, tenemos un reto muy, muy importante. Tenemos ya unos marcos regulatorios, tenemos unas leyes que nos llevan a tener unas obligaciones tanto en medio ambiente, en seguridad como en prevención, en HSE, que yo creo que las conocemos, las gestionamos, las tenemos implementadas a nivel documental y el gran reto sigue siendo llevarlo a la práctica en el día a día, interiorizarlo, lo que yo llamo la autogestión, autorregulación, es decir, que impregne todos los procesos, todas las tareas que tenemos en el día a día en nuestra operación de un modo muy eficiente. Esto no debe ser un obstáculo, debe ser una palanca de éxito dentro del proyecto que estemos abordando. Y bueno, hoy en día, pues gracias a determinados avances, desarrollos, nuevas soluciones con un alto componente tecnológico, y en este sentido la pandemia, una de las pocas cosas buenas que ha tenido es que ha empujado todo ese desarrollo tecnológico, hace que haya una serie de nuevas mejores prácticas a nivel internacional, que el sector de oil and gas está haciendo suyas, y que yo creo que ya están llegando también acá a México. Estas nuevas herramientas tecnológicas están muy centradas en que el granaje entre el componente humano y el componente tecnológico de nuestros proyectos sea mucho más fluido y nos permita, como digo, eficienciar, optimizar y sobre todo evitar problemas a futuro. Por ejemplo, en el campo de la formación para la gestión de esos riesgos, hay nuevas soluciones como son la gamificación, la formación usando realidad aumentada o incluso utilizando simulación en 3D, que permiten romper la inercia que veníamos arrastrando a la hora de trasladar información y formación relevante en gestión de riesgos a los colaboradores que entraban a nuestro proyecto, a nuestras instalaciones. Todos podemos decir que estábamos ya un poco cansados de ver el mismo PowerPoint cuando accedemos a determinadas instalaciones o de que me trasladen determinada información de riesgos con las mismas sistemáticas que vienen repitiéndose años y años. Como digo, estas nuevas tecnologías permiten romper esa dinámica e impactar en la mente de nuestros colaboradores con determinados mensajes muy relevantes en materia de riesgos ocupacionales. Por otra parte, las nuevas tecnologías permiten también que la supervisión y la monitorización se pueda hacer online. Y hablo tanto de supervisión de tareas críticas. Hoy en día la tecnología de la comunicación permite que si tengo un mantenimiento, una tarea crítica en mi instalación, puedo poner a disposición de la misma a un experto, si hace falta internacional, que no tengo que ubicarlo junto a esa tarea, puede estar en remoto, pero me puede dar los tips necesarios para tener toda la confianza en que esa tarea es abordada convenientemente, y en paralelo puedo monitorizar todos los parámetros de mi proceso online, viendo que el proceso industrial que se está desarrollando en mi plataforma, en mi instalación petrolífera, energética, se está abordando de manera adecuada. Incluso puedo actuar sobre esos parámetros. Por otra parte, hay una serie de nuevas soluciones, nuevas mejores prácticas en lo que es, y se ha comentado anteriormente, la importancia del mantenimiento, de la gestión del propio proceso, y en este sentido, soluciones como Process Safety Management o Asset Integrity me van a permitir tener mejorar la fiabilidad que tengo de mi instalación, de mis equipos, de mi maquinaria,
de la gestión de mi proceso y, por tanto, estar mucho más tranquilo. Y por último, y no por ello menos importante, también hay unas nuevas mejores prácticas que se están desarrollando a nivel internacional que potencian aún más ese engranaje que se da cuando tenemos a personas, profesionales, seres humanos, gestionando tanto equipos de trabajo como, sobre todo, procesos e instalaciones tecnológicas, que son soluciones que permiten que ese engranaje, como digo, sea mucho más fluido. Estoy hablando de los Human Hazards, por una parte, y por otra parte del Human Factors Engineering, que consiste básicamente en una revisión del rediseño de mi instalación, sobre todo para garantizar que ese engranaje va a funcionar muy bien, adelantarme a problemas incluso en fase de diseño cuando todavía no está construido y ahorrarme a futuro tanto problemas como sobre todo gastos de modificaciones en la instalación. Son unas cuantas de las mejores prácticas, de las oportunidades de mejora que el sector oil and gas ya está abordando internacionalmente y que sin duda acá en México ya está llegando y ya se está empezando a plantear. Sin duda que la tecnología y particularmente en estos últimos años, pues ha avanzado de forma importante que contribuye muy favorablemente también a pues, esquemas de cumplimiento, Francisco, como nos los detallas. Estamos ya en la recta final de nuestro panel. Sí quiero dar oportunidad a responder algunas de las preguntas que el público nos ha enviado amablemente. Estas preguntas no van dirigidas a nadie en particular. Les pediría que tratáramos de contestarlas breve y si me permiten, bueno, pues si esa pregunta se responde por alguno de los panelistas, pues a menos que ustedes consideren o estén en desacuerdo que quieran complementarla de una forma importante, pues lo hagan y si no, pues pasamos a la siguiente pregunta con el ánimo de tratar de responder la mayor parte de las preguntas posibles, dado que nos quedan alrededor de 7 minutos para finalizar el panel. Hay una que tiene que ver con la primera conversación que tuvimos tú y yo, Edgar, y tiene que ver, dice lo siguiente, así viene. ¿Hasta qué punto el reciente incendio de Pemex del ducto en el Golfo afectó temas de inspección, mantenimiento y reparación de ductos en offshore? No necesariamente va para ti, Edgar. Alguien, dígame, ¿quién le quiere levantar la mano para responderla? Sí, no, obviamente hay que hacer la investigación de causa raíz, pero esos aspectos se van a investigar. Y inspección es muy importante. Ahí se usan equipos inteligentes que van en el ducto y miden el espesor, por ejemplo, ¿no? Así, todo eso es muy relevante para investigar este accidente, seguramente. Muchas gracias. Esta otra pregunta es interesante, pero a la vez muy amplia. Cualquiera de ustedes la puede responder y dice lo siguiente: ¿cuáles considerarían ustedes que son algunos de los casos más urgentes que necesitan ser atendidos por empresas del sector de petróleo y gas en México? ¿Quién la quiere tomar? Sí, yo digo que regresamos al punto de la integridad de los activos, ¿no? Porque ahí obviamente Pemex tiene sus programas que están establecidos desde hace muchos años, pero creo que sí se puede enriquecer con algunos desarrollos que están desarrollados en otras partes del mundo. Sí, en ese igual ahí, apoyando, perdón. Sí, perdón. Adelante, Rodolfo. Y Francisco, sé que también tú tienes un comentario. Después de Rodolfo pasamos contigo, claro. Sí, creo que estas dos preguntas se relacionan mucho y creo que lo que se debe de hacer y lo que ha detonado este terrible accidente es el tema del mantenimiento y que se debe detonar fuertemente la inspección. Hay que recordar que venimos de un tiempo de pandemia donde desafortunadamente por cuestiones de operación y logística se tuvo que parar de manera radical muchas cuestiones de mantenimiento y operación. No justificando la acción tal vez, pero yo creo que tendría que reforzar y compensar ese tiempo perdido con campañas integrales de mantenimiento, tanto para los ductos, las estructuras y todo lo que es la integridad mecánica.
Yo creo que ahorita son los puntos que ahorita Pemex va a atacar fuertemente, reactivar el mantenimiento. Claro que sí, muy de acuerdo contigo. Es importante tu señalamiento. Francisco. Sí, iba a comentar en el mismo sentido que ha indicado Rodolfo, que lastimosamente también, además de pandemia, venimos de un periodo en el que el precio del barril de crudo pues, ha estado bajito, eso ha ralentizado y ha paralizado el avance de la economía del sector, y normalmente las primeras cosas que cuando vienen vacas flacas, cuando vienen aprietos económicos, se ralentizan, se paralizan o estoy hablando en general, no se les dedica el mimo y el cariño que requieren, suele ser tanto la gestión de riesgos como el mantenimiento de los equipos. Y en ese sentido, el reto ahora que parece que la actividad se va a retomar con energía, como bien indicaba Rodolfo, es revisar toda esa parte de mantenimiento de activos para que el día de mañana no se genere un problema por ahí. Gracias a todos. Pues de la misma manera, Rodolfo, creo que esta tercera pregunta que les voy a hacer tiene mucho que ver ya con lo que ya se ha señalado. La voy a hacer por atender a la pregunta, pero les pido que si ya la respondimos en cierta forma o si no hay nada que agregar, pues la brincamos. Y dice, ¿en qué medida han mejorado los factores de riesgo en la industria mexicana del petróleo y gas en el último año? ¿Hasta qué punto ha mejorado o ha empeorado y por qué? Creo que ya respondimos la mitad de esta pregunta, pero ¿quisieran agregar algo más? A ver, yo simplemente... Perdón, sí. Adelante. No, simplemente añadir que creo que todavía tiene que pasar un poquito más de tiempo para que veamos efectivamente en qué ha mejorado y en qué ha empeorado. Iba a comentar eso. José, ¿tú tenías alguna reflexión? También, o sea, lo que pasa es que la pregunta dice, ¿en qué medida han mejorado los factores de riesgo? Los factores de riesgo son los mismos, o sea, tú tienes unos factores de riesgo, no mejoran ni empeoran, son tus factores de riesgo. Entonces, tú tienes que atender esos factores de riesgo y tienes que protegerte de esos factores de riesgo. Lo único que puede pasar es que, por ejemplo, ante una baja en el precio del crudo, en nuestro caso, pues tu flujo de efectivo para hacer frente a cualquier tipo, y en el caso de Pemex, un tema presupuestal que es que cuando no tiene suficiente presupuesto para atender los mantenimientos, ahí es cuando tus factores de riesgo pueden estar más expuestos a que se te den esos riesgos. Al final del día, nosotros mitigamos todos los riesgos de la mejor manera posible, pero en el último año, pues todas las empresas petroleras, pues digo, recordemos que el año pasado, entre abril y mayo del año pasado, el precio del crudo en Estados Unidos llegó a estar en números negativos, lo cual nunca había pasado en la historia. Entonces, o sea, imagínate el impacto económico que eso genera cuando te volteas y dices, oye, tengo que atender mis factores de riesgo, dices, ¿con qué? ¿No? O sea, si no tienes suficiente flujo, pero tienes que tener una estrategia bien clara para priorizar todos tus factores de riesgo. Muy bien, José, gracias. Pues nos queda prácticamente un minuto para finalizar nuestro panel. Yo quisiera pedirle a los organizadores que nos regalaran 2 minutos más sobre la hora y nos permitiera pues tener algunas reflexiones finales por parte de cada uno de ustedes. Quisiera pedirles entonces que pues compartieran algo que a lo mejor no tuve oportunidad de preguntarles o que por cuestión de tiempo les gustaría a ustedes destacar. Y no sé si lo podamos hacer en 30, 45 segundos para que también pues el público se quedara con algo al final de nuestra conversación. ¿Cuáles pueden ser los aspectos más importantes a destacar de las conclusiones de nuestro panel? Francisco, quisiera comenzar contigo. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales? Pues yo creo que para todo lo que hemos comentado es clave la planificación para la priorización. Como siempre, los recursos no son ilimitados, hay cuestiones clave, vienen tiempos, no sé si complicados, pero desde luego van a ser muy entretenidos. Y como digo, yo creo que el secreto va a estar en poder aterrizar todo lo que sea el expertise que tenemos a nivel nacional, internacional,
a la realidad local y temporal del momento que estamos viviendo ahora. El poder conjugar ambas cosas con planificación y priorización va a ser clave. Muy bien, de acuerdo. Rodolfo, ¿alguna conclusión? Sí, mira, yo creo que ahorita estamos viviendo unos tiempos muy complicados, venimos de un COVID, venimos de una crisis y creo que como contratistas, como proveedores, prestadores de servicios, pues debemos de mantenernos fuertes, firmes y es cuando debemos de sacar literalmente la casta, porque es cuando la industria en la que tanto queremos y el país que tanto necesitamos es donde más nos lo requiere. Yo creo que en estos momentos es cuando debemos de cerrar filas y ver el cómo sí, ver las cuestiones buenas más que las negativas y aplicarnos a ellas y tratar de, pues todos juntos y en comunidad, estar platicando de esta triste historia con risas el próximo año. Creo que lo que más importante es ahorita la actitud como empresarios, que más las cuestiones que podemos analizar de lo que está saliendo mal. Muy bien, te lo agradezco. Ekar, comentarios finales que quisieras compartir con nosotros. Y me gustaría mencionar 2 puntos. Por un lado, cada crisis también nos obliga a pensar nuevas soluciones. Y un ejemplo de esto que salió de la pandemia realmente es que ahorita ya está mucho más aceptado hacer inspecciones remotas en la industria y es mucho más eficiente, no tan caro, no necesitamos tanto viajar. Entonces, y hace 2 o 3 años nadie lo quiso entrar en esta nueva tecnología y hoy en día ya es muy común entre las compañías grandes, operadores grandes de petróleo. Entonces, es algo positivo que salió de esta crisis. Por otro lado, quiero mencionar que cada vez hay más tax, más norms que salen y está muy bienvenido, obviamente, ¿no? También eso es necesario para tener un marco regulatorio adecuado y moderno aquí en México. El problema que hemos observado últimamente en algunos casos es el tiempo para obtener la aprobación de la comunidad de verificación o tercera autorizado por parte de la CEO y otros. Se extiende mucho el tiempo y causa problemas para los regulados. Obviamente ellos no encuentran unidades de verificación para estar en cumplimiento y obviamente también para las compañías terceros. Y obviamente entendemos que está causado por la pandemia, pero y la carga de trabajo en general, porque hay que buscar soluciones para agilizar este proceso y poder atender la industria. Muy cierto, Ekar, porque no solamente pues, hemos visto una llegada masiva de distintas regulaciones, pero pues también el cumplimiento y la carga administrativa que debe tener la autoridad para poder pues desahogar ese cumplimiento y poder monitorearlo es importante. Sí, Graciela, ¿qué nos quieres compartir para cerrar nuestra plática? Pues así como conclusión, desde mi perspectiva, yo les diría que los accidentes o incidentes naturales o causados por personas son parte de la vida cotidiana del riesgo del sector de hidrocarburos preponderantemente. De todos, pero en el sector de hidrocarburos pueden ser desde pequeños hasta catastróficos y que al final del día más vale prevenir que lamentar, sin duda. Es una buena manera de cerrar la conversación. José, pues ¿tú qué nos quieres decir para cerrar nuestra conversación? Mira, muchas gracias. Al final, este panel es de cumplimiento regulatorio y manejo de riesgos. Yo lo que te diría es, mira, nuestra regulación ha alcanzado, ya tiene una madurez, tiene cierta madurez nuestra regulación, lo cual siempre es bueno tener una certeza sobre lo que uno tiene que cumplir en el día a día. Todo es perfectible, entonces yo estaría apuntando a buscar simplificación en la regulación y implementar una mayor tecnología dentro del cumplimiento regulatorio y del manejo. Gracias. Pues gracias una vez más a todos. Disfruté mucho platicar con ustedes. Gracias al comité organizador que nos regaló estos 3-4 minutos más allá de la hora. Y pues Carolina, regreso contigo. La verdad es que disfruté mucho platicar con ustedes esta mañana. Nos vemos pronto.